Dios, les invito a que vayan al libro de Juan, capítulo 14, del 1 al 11. Amén. Voy a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Dícele Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y después ahora le conocéis y le habéis visto. Dícele Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dice: ¿Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Este mensaje que usted ha podido escuchar el día de hoy, que se encuentra en el presente pasaje, usted se va a poder dar cuenta que este mensaje nos va a señalar hacia un único objetivo, hacia uno único que vino a darnos vida eterna. Así que este mensaje está relacionado o abre la pregunta a que si todas las religiones nos conducen a Dios. En primer lugar, sabemos que vivimos en una comunidad, en una cultura donde muchos han dejado de creer en el verdadero Dios. Cada uno tiene un Dios a su propia conveniencia. Por eso que existen diferentes religiones como el budismo, el maonismo, diferentes religiones como los testigos de Jehová o sectas, doctrinas, donde muchos de ellos encajan a su propia perspectiva o a su propia conveniencia la idea de un Dios. Y es ahí donde muchos de ellos están quebrantando uno de los mandamientos, donde Dios dice: no harás imagen de Dios alguna, ni lo que está en la tierra, ni arriba en el cielo, ni debajo de la tierra. Y muchos han caído en esto, amado amigo, que se llama idolatría, porque hacen a Dios a su propia conveniencia. Pero miren, aquí, en este pasaje, vemos de un hombre llamado Jesús, pero no fue un hombre cualquiera, no, sino que además, más que ser un profeta, como muchos lo pueden tomar, Él es el Hijo de Dios. Siendo Dios, se hizo carne, amado amigo, vino y tomó un cuerpo como el nuestro. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de acercarnos a Dios. Y el mensaje de hoy se centra en este pasaje, en San Juan capítulo 14, verso 5, verso 6, donde Jesús él mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos no están buscando el verdadero camino para Dios? Muchos dicen que todas las religiones nos conducen a Dios, o hasta incluso un personaje espiritual, considerado espiritual, de mayor influencia, no tanto en nuestra comunidad, sino a nivel mundial. Dicen que todas las religiones nos conducen a Dios, y es por eso que se está tratando de llegar a una sola religión. Están tratando que todas las religiones se concerten en una misma, diciendo que no hay motivo ya para pelearse entre unos y otros, que no hay motivo ya para creer que su religión es la única, que no hay motivo de tener conflictos, sino que todos hay que ponernos de acuerdo y siguiendo los parámetros de cada religión, las mejores pautas o las mejores instrucciones, llevarnos a una mejor convivencia para acercarnos a Dios. ¿Pero es acaso eso es verdad? ¿Es realidad que todas las religiones que nos conducen a Dios en realidad? ¿Que mi manera de pensar realmente me va a llevar a Dios?
Porque acá hay una analogía muy clara, amado amigo. Por ejemplo, nosotros, para llegar, por decirlo así, como muchos lo han dicho, ¿no? En el antaño, para descubrir un tesoro. Yo no puedo saber dónde han ocultado el tesoro, pero la persona que lo ha ocultado, claro que lo sabe. Y él puede hacer un plano. Y me dice, ¿sabes qué? Si tú quieres encontrar este tesoro, mira acá está el plano y sigue cada una de estas pautas y vas a encontrar el tesoro. Pero ¿qué tal si yo digo, no, quizás si yo me voy 2 pasos para acá, yo me voy 2 pasos para la izquierda, 2 para la derecha? ¿Ustedes creen que eso realmente me conducirá, siguiendo lo que yo creo, creen que realmente me conducirá al tesoro? ¿Siguiendo mi propia opinión o lo que creo que es conveniente? Claro que no. El que escondió el tesoro, él mismo creó las pautas. Es así. Dios, el verdadero, no el creado a conveniencia, Él nos dio las pautas para conducirnos a Dios. Pero ¿qué es lo que pasó? El ser humano nunca se pudo acercar. Porque cierto es, el pueblo de Israel estuvo 400 años cautivos, estando esclavos en el pueblo por los egipcios, en el reino de Egipto. Y Dios vio a su pueblo y mandó a un libertador, a su siervo Moisés. Y cuando los sacó con mano poderosa, podemos ver que Dios los tomó como pueblo y los dio los 10 mandamientos. Y todos nosotros conocemos los 10 mandamientos. Quizás muchos se han olvidado realmente cuáles son los mandamientos. Pero Dios dio las pautas a su pueblo para que guardasen la integridad y se puedan acercar a Él, porque Dios no convive con la corrupción, amado amigo. ¿Y a qué me refiero con corrupción? La palabra corrupción ahora hoy en día es cometer algo ilícito, pero para Dios es lo contrario a santidad. Y nosotros podemos ver que por más que Dios le dio a su pueblo los 10 mandamientos y una múltiple cantidad de mandamientos, de leyes, el pueblo no lo pudo guardar, porque estaba en una naturaleza corrompida. Por más que pudieron ver las gloriosas acciones de nuestro Dios, nunca se pudieron someter, viendo la columna de fuego en la noche y la columna de nube durante el día, viendo que caía maná del cielo. Sin embargo, su corazón se endurecía y se rebelaba. Y por eso, amado amigo, es aquí donde muchos se apartaron de Dios y crearon un Dios a su conveniencia. Y eso es cierto. Los judíos no fueron la primera religión, por decir así, del mundo, ¿no? Sino que hubo diferentes, pero el trato de Dios siempre fue el mismo con la humanidad, quererse acercar a ellos. Porque Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Amén. Aunque muchos lo puedan negar, Él nos hizo. Amén. Muchos pueden creer en la evolución. Solamente son teorías. Lo único que es certero está aquí en la Biblia, porque ahora se ha fortalecido un adoctrinamiento llamado el relativismo. ¿Y qué es lo que tratan de decir? Que nadie tiene la verdad absoluta, que cada uno puede creer en lo que quiere y puede estar en lo correcto, y no existe nada absoluto, pero están negando la eficacia de Dios, porque Dios, viendo que el mundo estaba perdido, incluso su pueblo Israel no podía guardar los 10 mandamientos, no podía ser perfecto por la ley, porque en realidad por la caída que el hombre tuvo ante el enemigo, es decir, por cometer desobediencia, desacatar a Dios, por pecar, amado amigo, comer del fruto prohibido, es que vendió esa autoridad, ese dominio que Dios le dio, esa soberanía para toda la creación, lo vendió al diablo y pasó a ser esclavo del diablo, amado amigo. Y el enemigo, teniendo pleno control del hombre, ya subyugando al hombre con su propia naturaleza desde que nace, que siempre tiende al mal, tiende al pecado. Dígame usted, ¿quién no ha mentido alguna vez? Pregúntese usted mismo. ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has robado? ¿Alguna vez has tomado el nombre de Dios en vano? Y eso es algo típico en nuestra sociedad. En todas las películas que podemos ver, que no son de Dios, por cierto, toman el nombre de nuestro Señor en vano, y eso es blasfemia. Lo toman como si nada, como el día a día. ¿Y por qué no toman otro nombre de otro líder como Mahoma, como Buda? ¿Por qué toman el nombre de Jesús para maldecir, para referirse a algo malo, algo que les molesta? ¿Por qué? Porque la humanidad ha perdido conciencia de respeto a Dios, ha perdido la conciencia de un Dios verdadero. Pero, amado amigo, a pesar que Dios vio que el mundo estaba perdido, a pesar que Dios vio que éramos enemigos suyos, Él no se quedó de brazos cruzados, sino que Dios mandó a Jesús. Todo el mundo creía tener su propia religión. En la antigüedad,
creían en diferentes dioses, en el reino egipcio como Osiris y diferentes dioses, en el reino de los cananeos como Baal-peor y diferentes dioses. Cada uno creía tener la verdadera religión, el verdadero medio de llegar a Dios, pero se equivocaban. Porque pueden creer aquí una cosa, pero hasta ahorita incluso la ciencia o los diferentes adoctrinamientos o teorías no pueden realmente decir o descifrar qué es lo que pasa después de la muerte. Por ejemplo, el relativismo me dice a mí, para mí el sol es frío, pero yo puedo darme cuenta que realmente el sol es caliente, o yo si me acerco al fuego, yo puedo decir si soy relativista como muchos dicen, ¿no? Eso depende de tu perspectiva. Yo puedo darme cuenta que si acerco mi mano al fuego me voy a quemar, pero entonces se pueden dar cuenta que el relativismo no realmente trata de distraerte de Dios o de la verdad. Y es por eso que muchos dicen, pero ¿por qué me hablas de tu religión? No te estoy hablando de religión. Aquí lo que te vengo a presentar es a Jesús. Por eso es como te menciono, nunca nadie ha podido descifrar qué es lo que viene después de la muerte. Pero Dios en su palabra, le llamamos a ese manual de vida o instrucciones de parte de Dios. Él nos muestra lo que hay después de la muerte. Él nos muestra todo, porque Él es el creador de todo. Él es el que ha hecho todas las cosas. Y ahora Jesús vino a tomar un cuerpo como el nuestro y Él mismo, siendo Dios, se hizo hombre, nos enseñó la mente del Señor. Por eso es que Él es el que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Camino porque Él es la única manera de poder llegar a Dios, el único instrumento que uno puede llegar a Dios. La verdad, porque realmente hay una verdad absoluta y Él es la verdad, amado amigo. Y nosotros nos podemos dar cuenta, porque todos mueren, nadie lo puede negar, ¿verdad? En algún momento todos hemos de morir y nadie va a negar que todos tenemos que nacer en algún momento, ¿verdad? Hay leyes de la vida y nadie lo puede negar. Pero en cuanto al pensamiento, muchos pueden querer creer las cosas a su modo, pero no fue así antes de los tiempos. En el pasaje que se ha leído en San Juan capítulo 14, del verso 1 al 11, nos podemos dar cuenta, antes de que Jesús mencione que Él es el camino, la verdad y la vida, nos habla de un diálogo entre Él y sus discípulos. Pero primero Él comienza el discurso diciendo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Podemos ver en Hebreos capítulo 10, si ustedes leen del verso 5 al verso 12, van a ver un diálogo en el reino de los cielos, donde les voy a lecturar rapidito el verso 5 al 7, donde dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. ¿Se pueden dar cuenta que Jesús mismo se ofreció? Era necesario que Él padeciese. Y todos aquellos que creían en Dios, muchos todavía no sabían si creer realmente en Jesús, pero Él mismo le demostró por sus obras. Y en lo que ustedes pueden darse cuenta, aquí también hay un misterio que nos revela el Señor, que sí hay un más allá de la muerte. Por eso es que se le hacía la pregunta, ¿todas las religiones realmente nos conducen a Dios? Por ejemplo, el hinduismo cree que después que uno muere hay reencarnación. Pero aquí Jesús nos muestra en el verso 2 y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Se dan cuenta que Jesús les iba diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Habla de que hay un reino de los cielos. Y si usted lee también los evangelios, se puede dar cuenta que Jesús también habla de un infierno. No es como muchas religiones que dicen que no, que el alma se aniquila una vez que muere o que se reencarna, u otras especulaciones. No, el mismo Jesús lo reveló. Y muchas religiones, hablando de un Jesús, que creen en un Jesús, mencionan o lo toman como un profeta más y lo limitan nada más a eso. Pero no, amado amigo, Jesús nos habló que hay una eternidad. Por eso es que ahí está lo concordante con que debemos hacer las cosas que a Dios le agradan, que debemos acercarnos a Él y guardar su palabra. Porque Jesús menciona también, el que guarda mi palabra, Él, mi Padre, la amará.
Es lo que dice nuestro Señor. Si lo amamos, guardemos sus mandamientos, su palabra, porque su palabra es viva. Y eso es lo que tienes que entender, amado amigo. Eso no es un juego. Lo que estamos pasando no es un juego, es un tiempo que ya nuestro Señor Jesús lo había anticipado. Si usted lee Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, se puede dar cuenta que nuestro Señor Jesús ya hablaba del fin. Así como hay un inicio, hay un fin. Así como nosotros nacemos un tiempo y tenemos que morir. Y nuestro Señor habla que hay un inicio y hay un fin. ¿Pero por qué hay un inicio y un fin? ¿Qué es lo que pasó al principio? ¿No acaso no pecaron Adán y Eva? Entró la maldición, el pecado, y entró la maldición por causa de ellos. Entonces Dios no puede habitar con el pecado, amado amigo. Por eso es que Él ha de terminar este mundo. Pero la palabra de Dios, Él mismo menciona que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento qué es? Es la convicción realmente de creer que yo soy errado y querer decidir por el camino correcto. Y sabemos, como las preguntas que les he mencionado para que reflexiones, si hemos robado, si hemos mentido, hemos blasfemado, hemos codiciado sexualmente a una persona con codicia, si hemos quebrantado eso, ya es pecado para Dios y es pecado. Entonces esa transgresión nos hace culpables y nos hace, por ende, herederos de una penalidad, de un castigo. Pero por eso es que nuestro Señor Jesús vino y todos aquellos que creen en Él ya no son condenados. Y usted esto, lo que le estoy mencionando, lo puede encontrar en el libro de Juan capítulo 3, del verso 18 al 20. Porque la verdad vino al mundo. Vamos a leerlo. Y habla nuestro Señor clarísimo, porque Él realmente vino al mundo y nos podemos dar cuenta. San Juan capítulo 3, el verso 18 al 20. La palabra de Dios dice así: el que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Clarísimo, ven como clarísimo, el mismo Jesús lo mencionó, que Él mismo vino al mundo y los que en Él creen ya no son condenados. Éramos condenados, merecíamos pagar una penalidad por nuestros pecados, pero los que en Él hemos creído, en los que a Él nos hemos acercado, nos hemos arrepentido, Él nos justifica, Él nos redime, y porque hemos creído en Él ya no somos condenados. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios va a destruir al mundo porque no todos creen en Dios. Muchos se endurecen para con Dios, no quieren entender, no quieren acercarse a Dios. Y aquí clarísimo lo dice Dios. Y esa es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y ahí está, amado amigo. Por eso es que el Señor ha de venir y Él ha de llevar a su iglesia, como lo hemos aprendido en el anterior mensaje doctrinal el día domingo, porque es eminente la venida de nuestro Señor y Él no quiere que te pierdas, Él te muestra la verdad, porque este mundo, amado amigo, no se guía por las políticas, por las diferentes políticas económicas, sociales que puedan darse en nuestro país, no, sino que este mundo es gobernado por el mundo espiritual. Y aquí clarísimo, nuestro Señor Jesús también menciona acerca de ello. Pero también el apóstol Pablo habla de ello, amado amigo. En el libro de 2 Corintios, capítulo 4, verso 18, Él nos insista, por inspiración del Señor, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. Y nos podemos dar cuenta que por más que en este mundo nos ofrezcan riqueza, nos ofrezcan todo, mirando a Jesús, ¿qué fue Él? Nos podemos dar cuenta que la única herencia hermosa que tenemos es Él, porque Él vino a este mundo para preparar un lugar para nosotros, y Él nos dice, no miremos a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque ellas son eternas, y este mundo se guía por ello. Es el Señor Jesús quien vino a esta tierra. El dominio de este mundo todavía lo tiene el príncipe de este mundo, como lo llamó Jesús, pero el control sobre los hijos de Dios no lo tiene ya el diablo, porque Jesús nos liberó de la maldición, del pecado, de las cadenas
que teníamos, amado amigo, nos hizo libres. Ya no somos más esclavos del pecado, sino somos libres. Y el Señor nos insta a que estemos firmes, porque lo que el Señor vino a enseñarnos no es religión. Y usted se puede dar cuenta en el libro de San Juan capítulo 1. Se puede dar cuenta que habla en el verso 1 y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Habla de que Jesús sí es hijo de Dios, no como otras religiones que creen que, claro, que sí, Jesús es hijo de Dios, pero niegan la divinidad de nuestro Señor Jesús. Claro que Él es Dios, y lo hemos podido ver en el libro de Hebreos capítulo 10, Él es Dios. Entonces Él nos insta que lo conozcamos, que nos acerquemos a Él, porque muchos andan fluctuantes en diversas religiones, creyendo que esa es la correcta, que no, que esta que sí, que esta que no, pero no. El Señor Jesús mismo nos insistió por inspiración que le dio su siervo Pablo, en el libro de Efesios capítulo 4, verso 14, nos dice que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. ¿Qué es lo que nos trata de decir el Señor? Que estemos firmes, porque como la parábola que dio nuestro Señor Jesús, hablaba sobre un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y un imprudente o impío, insensato, que edificó su casa sobre la arena. Habla de este hombre prudente, porque decidió edificar su vida, su fe, su todo en el Señor. Por más que vino los problemas, los vientos, la marea, su casa se mantuvo firme, porque estuvo edificada en la roca que es Jesús. Ese es el significado de la roca. Pero habla del impío, que fue necio, que fue imprudente y trató de edificar su vida, su creencia en vanas creencias. O habla también de un hijo de Dios que es insensato, que no quiere seguir al Señor, edifica lo propio suyo, satisfaciéndose solamente con lo propio suyo y no anhela más el Señor. Y cuando vino los problemas, vino la ruina, ¿qué es lo que pasó? Se derrumbó su casa. Y es clarísimo, el que no edifica sobre la roca que es Cristo, cuando muera, se va a dar cuenta que existe un Dios. Muchos ateos, amado amigo, o agnósticos, pueden negar, no quieren creer en Dios. Los ateos niegan la existencia de Dios, los agnósticos dan por lo menos la probabilidad de existencia de un Dios, pero no quieren creer en un Dios como la Biblia, sino que creen en un Dios a su conveniencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando ellos mueran ahí realmente van a ser confrontados si existe un Dios o no. Por eso es que el Señor en ese tiempo, mientras que tú tienes vida, Él se acerca a ti para mostrarte que Él te ama. Como ya te mencionó, mientras hay vida, hay esperanza. Él no quiere que nadie se pierda, sino que quiere que te acerques a Él, que entiendas, que reconozcas que por ti mismo no te puedes acercar a Dios. No es por buenas obras, amado amigo, porque si fuera por buenas obras ya todos podríamos irnos al cielo. No, no es por buenas obras, porque las buenas obras realmente no nos hacen aptos. Por ejemplo, a un hombre que viola a una niña y tiene que ser confrontado por su crimen ante el juez, no le va a decir: juez, porque tú eres buena, me vas a perdonar y por lo menos vas a ver mis buenas obras. Mira, yo he ayudado en la caridad, yo he donado tantas cosas. No, el juez, si es justo, lo va a condenar por ese asesinato, por ese horrible crimen que ha cometido, y no le va a juzgar por sus buenas obras. Es así, un Dios justo, Él va a condenar por nuestras malas obras. Pero cuando tú te acercas al Señor, Él te ha de cambiar. Porque antes en el mundo todos nunca hemos podido hacer lo bueno y por nuestra propia cuenta no lo podemos hacer. Pero cuando nos acercamos a Dios, nos sometemos a Él, Él hace morir esa vieja criatura que aún está en nosotros, lo hace menguar, lo pisa y hace que la nueva criatura se fortalezca. Y es así, amado amigo, si tú quieres ser salvo, si quieres ser heredero del reino de los cielos, pues tienes que acercarte a nuestro Señor Jesús y no andar confuso, que te mueva a ser movido por toda clase de doctrinas, no. Porque el mismo Pablo mencionó que si un ángel del cielo descendiera o cualquiera descendiera y anunciar otro evangelio, el tal sea anatema. Por eso es que lo que el mismo Señor Jesús mencionó, habló, Él mismo lo corrobora después por inspiración de todos sus santos apóstoles. El Señor nunca se contradice, en la palabra de Dios no hay contradicción. Aquel que se adentra en Él, lo escudriña, puede desentrañar los grandes misterios que Él nos quiere revelar, amado amigo, amado oyente, hermano en Cristo, que puedes estar oyendo.
Así que es importante acercarnos a Él. Él nos insta a que nos acerquemos aún más a Él, porque Él es el único camino, la verdad y la vida, como Él mismo lo menciona. Entonces, sabiendo que estaba a vísperas de morir, Él les dio esta esperanza a sus discípulos. Les mencionó, si creen en Dios, crean también en Él. Los judíos, por ejemplo, es clarísimo. Para ellos, muchos que no reconocen a Jesús todavía como su Mesías, para ellos es inconcebible creer que un hombre sea Dios. Por eso que a Jesús lo consideraban como blasfemo. ¿Cuántas veces cuando Jesús iba enseñando a sus discípulos, Él mismo les mostraba que Él era Dios? Que nada hacía por su propia cuenta, sino que todo era por inspiración de Dios. Y todo lo que había oído del Padre, eso les hablaba. Y Él les desentrañó muchas cosas y muchas veces a Jesús lo quisieron apedrear. Y la última vez, ya cercano a la Pascua, cuando estaba en Jerusalén, había tenido una confrontación con los fariseos. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí sí le desentrañó diciendo que Él era el Hijo de Dios claramente, porque muchos de ellos estaban turbados. Le decían, ya no surres más, si eres el Mesías o el Cristo, dínoslos ya. Y Jesús muchas veces les había dicho. Y una de las cosas que enfureció más a los judíos fue decirles que Él era antes que Abraham, el padre de la fe. Y no lo podían creer. Pero es que nosotros ya lo hemos visto aquí, ya hemos aquí mencionado la deidad de nuestro Señor. Y te puedes dar cuenta que Él es el único Dios, verdadero Dios. Y sabiendo los discípulos que Jesús estaba por amenaza de muerte, Jesús le manifestaba que era necesario que muriera. Pero le decían que crean también en Él, que Él también era necesario que ascienda a su Padre, para que puedan también ellos que le seguían ser herederos del reino de los cielos. Así que, amado amigo, ahora hemos comprobado por la palabra del Señor, y es aún más amplio, que no todas las religiones nos conducen a Dios, porque el mismo Jesús lo dijo. Sí existe una verdad, y es Él, porque Él es el creador de todas las cosas. Existe un camino, y solamente es Él, por nadie más. Jesús es el único mediador entre Dios, para con Dios, amado amigo. No es otro. No es nadie más, Él es el único, porque Él fue el único que pagó, amado amigo, tomó tu lugar y el mío, pagó por nuestros pecados. Fue el único que pudo cargar esa cruz tan pesada, subir, escalar el monte con su cruz pesada y así encima de todo, a pesar de ser azotado, ser crucificado. Y nunca respondió mal, amado amigo. Nunca respondió mal, sino que pidió al Padre que perdonaran a todos aquellos porque no sabían lo que hacía. Se pueden dar cuenta qué bondad, qué tal magnitud de bondad que tenía Jesús para con nosotros. Y eso, amado amigo, es lo que has de entender, que Él es el único camino. No existe otro más, no existe otro más, no existe otro mediador. No, ni María ni nadie más, solamente es Jesús. Porque María es un instrumento precioso de parte de Dios. Dios se agradó de ella. Pero es cierto, ella también nació en una naturaleza corrompida. Y era necesario que ella misma también reconociera a nuestro Señor Jesús como su Salvador. Y lo podemos encontrar en el libro de Hechos, cuando al principio los apóstoles, el ministerio, cuando ya Jesús había ascendido a los cielos. Incluso María estuvo con los apóstoles, con los santos, buscando la llenura del Espíritu Santo. Hasta ella también se sometió al Señor, porque ahí es uno nada más que nos puede salvar, y Él es la vida. Y es cierto, cuando la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, amado amigo, sabemos que no solamente habla de una muerte física, sino también de una muerte espiritual. Nuestra alma, que es eterna, no se autoliquida, no se reencarna, no, sino que va a parar al lugar donde nosotros hemos estado sirviendo. Si hemos servido al enemigo, pues va a parar al infierno. Pero si hemos servido al Señor, buscado al Señor con todo nuestro corazón, lo hemos reconocido a Él como nuestro Señor y Salvador, y les hemos servido sin dejarlo o con sinceridad de corazón, pues Él nos ha de llevar. Y en ese tiempo, amado amigo, el Señor también te dice, no se turbe tu corazón. Si crees en Dios, cree también en mí, es lo que te dice el Señor Jesús. No creas a un Dios a tu conveniencia. Él, porque ese amor también es fuego consumidor, Él no tolera el pecado, amado amigo, porque en su propia naturaleza Él no lo puede tolerar. Él es perfecto, y porque Él te ama, Él te muestra la verdad. Un Dios bueno no es un Dios contemplador. Un padre que realmente ama a su hijo no lo va a dejar irse a juntarse con los pirañitas, por decirlo así. No lo va a dejar, ya hijo, haz lo que tú quieras, yo soy tu padre, ya yo siempre te voy
apoyar en todo, no, sino que va a decir, hijo, eso no está bien, los años me han enseñado, no te va a llevar a nada bueno. Lo va a tratar de corregir. Pero ahí no hay nadie, no hay ningún padre tan perfecto como Dios. Y en este tiempo que estamos viviendo, amado amigo, ya para poder culminar con este tiempo, porque sé que ha sido bendición para tu vida, Él te dice, cree en mí. Estamos en un tiempo donde vemos cantidad de muertes, vemos cantidad de enfermos, amado amigo, por esta pandemia. Pero tienes que entender que si tú crees en Dios, cree en Él. Él hace diferencia, su palabra dice, Él hace diferencia entre el que le sirve y no le sirve, amado amigo. Cree en el Señor, porque Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que nos puede proteger. En el libro de Isaías capítulo 53 vemos un diálogo donde Dios habla con Jesús y dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Sobre quién se levantará el brazo de Jehová? Y podemos ver que Jesús, Él tomó nuestro lugar. Él fue azotado, fue herido, bofeteado, y todo Él era una llaga viviente, amado amigo, todo Él. Y Él se llevó todas nuestras enfermedades. Él se llevó todas nuestras enfermedades, las que ahora pueden aparecer y las que son y las que pueden aparecer. Él se las llevó todo. Por eso es que nosotros sabemos que por sus llagas hemos sido sanados. Si no tenemos temor de nada, podemos ser probados como Job, disculpe. Podemos ser probados. Él no cometió pecado, Él era justo. Disculpe, Él buscaba ser íntegro, Él era justo. Sin embargo, Dios permitió que el diablo lo tocase porque lo pidió el diablo, con tal de ser probado. El enemigo quería mostrarle al Señor que Lot era un hombre común, que iba a blasfemar al Señor cuando le quitaba todas las bendiciones que le había dado. Pero Lot no, Lot era íntegro. Él no blasfemó al Señor, por más que lo perdió todo, perdió sus hijos, perdió su hacienda, su riqueza, lo perdió todo. Él nunca renegó del Señor. Y puede ser que el enemigo te pida, así como Jesús mismo le mostró a Pedro, cuando ya estaba a vísperas de morir, le había dicho que, Pedro, el diablo ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que vuelvas y animes a tus hermanos. El enemigo nos pide, es cierto, porque esa batalla es espiritual, amado amigo, pero no estamos solos. Ten la confianza que si tú tienes al Señor en tu vida, vas a tener al ganador, al triunfador, el que ya la pisó la cabeza al diablo, amado amigo. Y Él es justo, Él es fiel para guardarnos. Así que anímate, levántate, cree en el Señor. El Señor nunca te va a abandonar, solamente aplica tu fe, porque no es por buenas obras que le damos el reino de los cielos, no, sino que es por la fe, amado amigo. Así que el único camino, la verdad y la vida solamente es nuestro Señor Jesús. Y no es por cualquier religión, porque Jesús no es religión. Él es realidad, Él es vida eterna, amado amigo. Dios les siga bendiciendo, amado amigo. Espero que este mensaje haya sido de mucha edificación para sus vidas. Dios le bendiga, amado amigo, y sigan compartiendo esa página, los mensajes de la página de la Iglesia del Señor Jesús, el Cristo. Permita que llegue a todos sus amigos, a todos los contactos que pueda tener en sus redes sociales para que siga siendo de bendición. Aquí nosotros somos instrumentos del Señor para que ustedes puedan ser alimentados, amado amigo, de paso fresco, porque eso no viene por inspiración del hombre, sino todo viene por el Señor, amado amigo.